Bienvenidos a otro episodio más en este canal. El día de hoy mi compañero Rubén Aldair y su servidor Víctor Rogelio Moncarrez hablaremos acerca de los tipos de preguntas para encuestas online. Nos centraremos en comentar los distintos tipos de preguntas y daremos algunos ejemplos de ellas para utilizarlas en las encuestas online. Para tener resultados eficientes en una encuesta online, debemos preguntar de la manera correcta, utilizando las preguntas adecuadas, ya que con esto los encuestados nos brindarán la información que necesitamos. Para poder recolectar distinta información, una encuesta puede incluir diferentes tipos de preguntas. A continuación se expondrán los diversos tipos de preguntas. Preguntas cerradas son fundamentales para recopilar las respuestas de nuestros encuestados dentro de un marco limitado de opciones. Las preguntas cerradas son la base de todas las técnicas de análisis estadístico aplicadas en cuestionarios y encuestas. Dentro de las preguntas cerradas tenemos las preguntas dicotómicas, preguntas de opción múltiple, pregunta de escala de calificación. Este tipo de preguntas cerradas son fáciles de entender, por lo que los encuestados no necesitan pasar mucho tiempo leyendo las preguntas una y otra vez. Cuando se obtienen los datos y es necesario compararlos, las preguntas cerradas proporcionan una mejor comprensión. Dentro de las preguntas abiertas tenemos el recuadro para comentarios. Las preguntas abiertas dan la oportunidad de que los participantes se expresen libremente, pudiendo conocer detalles importantes que quizás no teníamos considerados para la investigación. Arrojan respuestas valiosas, profundas, llenas de detalles para la investigación, muchas veces inesperados. Preguntas directas. Son un tipo de pregunta que empuja a los encuestados a responder de una manera específica, según la forma en que se plantean. Dentro de las preguntas directas tenemos la pregunta de escala Likert, preguntas de carita feliz, preguntas dicotómicas. Las preguntas indirectas son aquellas preguntas que se utilizan para hacer solicitudes amigables a las personas y pedir información a esas personas que nosotros no conocemos. Después de eso tenemos las preguntas retóricas. Este tipo de preguntas son aquellas cuyo objetivo es expresar una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre un asunto sin dar cierto énfasis a lo que se expresa o sugiere en una afirmación. La pregunta retórica consiste en una interrogación que se le lanza al encuestado sin esperar de vuelta una respuesta, puesto que la respuesta ya está implícita en la propia forma en la que se formulan este tipo de preguntas. Las preguntas reflexivas tienen como propósito conocer realmente lo que piensa la persona que estás encuestando. Para realizar este tipo de preguntas no debes de quedarte con lo primero que te responden, sino que debes de indagar en lo que quiso decir, por qué lo dijo, cuál es su enfoque o en qué está pensando la persona. Al momento de crear una encuesta con este tipo de preguntas, si nuestra intención es profundizar y conocer más sobre un tema en concreto, el tipo de pregunta que debemos de usar sin duda son las reflexivas. Las preguntas capciosas tienen como propósito que el entrevistado se confunda u ofrezca una respuesta que realmente no era lo que pensaba. Ahora a continuación se hablará de algunos ejemplos de preguntas que se pueden aplicar a lo que son las encuestas online. En primer lugar tenemos la pregunta de selección múltiple. Las preguntas de selección múltiple constan de dos partes esenciales, la pregunta y las opciones de respuesta, y pueden ser usadas en cualquier escenario cuando hay más de una respuesta posible. Ofrecen un conjunto limitado de opciones, lo que les ayuda a tomar decisiones rápidamente a los encuestados, y pasan mucho menos tiempo haciendo clic en opciones en lugar de escribir el texto en las preguntas abiertas. El siguiente tipo de pregunta es la pregunta de valoración por estrella. En este tipo de pregunta, los encuestados solo tienen que hacer clic en las estrellas para responder a la pregunta. A través de la pregunta, los usuarios pueden hacer una valoración por estrellas y clasificar los atributos en una escala de 5 puntos representada con estrellas. Una aplicación de este tipo de pregunta podría ser en el caso de Amazon, Mercado Libre o cualquier sitio web en donde se le pide al usuario que evalúe su nivel de satisfacción con un servicio o con un producto mediante las estrellas, ya que pues, le permite al usuario presentar su satisfacción mediante las estrellas y no solamente con un número, haciendo que la encuesta sea más interactiva. En una encuesta con pregunta de escala Likert, los encuestados no eligen entre un sí o un no, sino que hay elecciones específicas basadas en estar de acuerdo o estar en desacuerdo
con una cierta pregunta de la encuesta. Escala Likert generalmente tiene 5, 7 o 9 puntos, sin embargo se utilizan con más frecuencia 5 y 7 puntos. Por ejemplo, las típicas opciones de selección múltiple incluyen muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Agregar la palabra algo en ambos lados crea el sexto y séptimo punto. Las escalas están ancladas por las opciones muy de acuerdo y muy en desacuerdo. Pregunta de texto abierto. Permiten a los participantes responder en un formato de texto abierto, basándose en su conocimiento, sentimiento y comprensión del tema. Esto significa que la respuesta a esta pregunta no se limita a un conjunto de opciones que se ofrezcan. Los encuestados pueden expresar sus opiniones. Como no se proporcionan opciones de respuesta para las preguntas abiertas, el encuestado tiene la libertad de incluir detalles sobre los sentimientos y actitudes que normalmente no llegaría a representar en las preguntas cerradas. Preguntas de información de contacto. Este tipo de preguntas se puede utilizar para recolectar información básica de los participantes. Generalmente, la pregunta de información de contacto solicita datos como el nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, edad y género. Las respuestas a esta pregunta pueden utilizarse para la segmentación demográfica del público. Aparte de ello, también se puede gestionar una comunidad online en base a las respuestas. Dentro del marketing, las empresas pueden enviar correos electrónicos a los encuestados con base en los criterios demográficos. En el análisis de datos, los investigadores de mercado pueden realizar un análisis de datos basándose en sus datos de contacto. Por ejemplo, pueden comparar el número de clientes satisfechos en diferentes estados. El reclutamiento de la audiencia. Gracias a los datos recabados, los encuestados son seleccionados en base a varios criterios socioeconómicos y demográficos. Este tipo de preguntas pueden ser utilizados para seleccionar y filtrar a los participantes que se ajusten a sus necesidades. Dentro de las preguntas tipo cerradas se encuentran las preguntas dicotómicas, las cuales se representan con dos opciones posibles. La función de este tipo de preguntas es dividir a los encuestados en dos grupos según sus opiniones, experiencias o cualidades. Dentro de las ventajas que tenemos en este tipo de preguntas está que permite conocer las tendencias en las opiniones o comportamientos de las personas que estamos encuestando. Además de que los encuestados solo tienen dos opciones de respuesta y por ende no necesitan reflexionar tanto para responder la pregunta. Estas preguntas obligan a los encuestados a tomar partido sobre algún tema en particular y cuando se va a hacer el análisis, pues como son preguntas sencillas, es más fácil llevarlo a cabo. Dentro de las desventajas que tenemos es que la posibilidad de que los resultados sean imprecisos debido a la falta de opciones que estas mismas respuestas tienen. En algunos casos existe la posibilidad de que los encuestados hubieran contestado ocasionalmente o tal vez, pero solo tuvieron dos opciones. Los resultados podrían no reflejar los verdaderos sentimientos de los encuestados. Otra gran desventaja es que si se incluyen este tipo de preguntas, los encuestados pueden fastidiarse y no contestar sin realmente medir en sus respuestas. Las preguntas de selección de imagen es un tipo de pregunta que, al igual que las dicotómicas, son cerradas, pero en esta ocasión son de elección múltiple, mientras que las dicotómicas es de una sola selección. Este tipo de preguntas de elección múltiple permiten a los encuestados seleccionar una o varias respuestas de la lista definidas en una imagen. Estas encuestas son visualmente más atractivas para los encuestados a la hora de contestarlas. A continuación tenemos las preguntas de tipo matriz. Una pregunta de tipo matriz permite recoger los datos en dos o más dimensiones. Cada columna tiene subcolumnas que recogen las opciones, opiniones y comentarios de los encuestados. Para cada una de estas respuestas de las filas, el encuestado debe seleccionar una de las opciones de las subcolumnas. Los creadores de las encuestas pueden reunir con facilidad esta información para cubrir múltiples características de subtemas o de un tema que tengan en particular. La pregunta de tipo matriz ayuda a los encuestados a elegir entre varias variables
para obtener datos más precisos. Según la situación, este tipo de preguntas avanzadas está disponible en el menú desplegable y en el formato de botones de radio. Lo ideal sería utilizarlas cuando hay muchas preguntas que están interrelacionadas entre sí, con opciones que tienen, por así decirlo, respuestas similares. La pregunta de matriz puede utilizarse en escenarios en los que se quiere conocer la opinión sobre la satisfacción de un cliente o cuando se requiere que los encuestados clasifiquen un producto entre varios atributos. Las preguntas de carita feliz o de clasificación gráfica se utilizan comúnmente para obtener una clara sensación de satisfacción del cliente. Medir la experiencia relacionada con un producto o servicio en particular o responder otras preguntas clave que se pueden clasificar fácilmente dentro del rango de feliz a triste. Sin embargo, a diferencia de un método más versátil, las encuestas de satisfacción con carita tienen una aplicación bastante específica. Un simple error de la implementación de este tipo de preguntas puede llevar a una toma de decisión confusa de las personas encargadas de la encuesta. Por último, tenemos la pregunta de validación con CAPTCHA. Este tipo de preguntas es un test de Turing público para distinguir si el usuario es un humano o un programa automatizado. Con esto se evita que el software o los robots exploten el sistema y permite que solo los humanos puedan responderlo. Es uno de los tipos de preguntas más básicos que se utiliza para crear un cuestionario, y la verificación del CAPTCHA es un servicio que terceros proporcionan por Google. Sin embargo, no se le envía ningún dato de lo que se responde a ellos mientras se utiliza. Los encuestados pueden consultar las políticas de privacidad y las condiciones de servicio que brinda Google. Esto sería todo de nuestra parte. Los invitamos a visualizar todo el contenido disponible en el canal y esperamos que la información les sea útil.